Jenofonte nació en Atenas, en el demo de Erquia, y sus padres fueron Diodora y Grilo. Y si bien fueron una familia de buena posición social, no tenían ningún antecedente político. Su fecha de nacimiento se puede calcular a partir de su posterior ingreso como mercenario a las órdenes del persa Ciro, cuando contaría con unos 30 años, por lo que se calcularía aquella en el 430 a.C., si bien el biógrafo Diógenes Laercio lo situaba mucho antes, en el 441-440 a.C., más debido a los errores incluso de confusión que presenta con otro Jenofonte contemporáneo, hoy denominado Jenofonte Señor. Bien merece no tomarse en cuenta tal datación. En lo que deberíamos tomar más en cuenta al biógrafo es en su apreciación a Jenofonte, que resume con dos adjetivos: aideon de kai eu eidestatos eis hyperbolen, esto es, discreto y hermosísimo al extremo. Gracias a la buena situación económica de sus padres, Jenofonte recibió una buena educación, estricta y esmerada, y, por lo que parece, estudiaría con el sofista Pródico. Dicho pensador argumentaba que los dioses no concedían nada a los mortales sin un esfuerzo de su parte, y ponía por ejemplo la historia de Heracles en la encrucijada de su vida, decidiéndose por Atena la virtud y no por Afrodita el placer. Esa anécdota es referida por Jenofonte en las Memorias de Sócrates, aunque también la podemos reconocer en otra de sus piezas. Jenofonte, la arete se halla vinculada necesariamente con el éxito político, pero como ha expuesto Carolina Olivares, esto es algo que no es ajeno tampoco al viejo sofista. Según opinión de Sara Pomeroy, entre los años 412 y 410, cuando Jenofonte alcanzaría la mayoría de edad, comenzarían sus relaciones con Sócrates. La forma en que se conocieron nos es descrita por Diógenes Laercio. Dicen que, al haberlo encontrado en un callejón, Sócrates extendió su báculo y le impidió atravesar, preguntándole dónde venderían cada uno de los alimentos. Respondiéndole, de nuevo pregunta, ¿dónde llegan a ser los hombres buenos y bellos? Estando dudoso, dijo, ven pues y aprende. Y desde entonces fue discípulo de Sócrates. Para algunos investigadores, la relación maestro-alumno entre ambos no pudo producirse tan pronto, sino que se retrasó hasta el 404 a.C. y solo duraría unos 2 o 3 años. Esto se conjetura a partir de uno de los pasajes más oscuros de la vida del filósofo historiador, su muy posible participación en el régimen de los 30 tiranos de Atenas. Es factible que Jenofonte haya cumplido su servicio militar en el bando de los 30, dado el hecho de que la caballería, clase social de nuestro autor, fue el eje militar de las acciones durante el régimen tiránico. Para Luciano Cánfora, Jenofonte suele describir como testigo ocular acciones deleznables, como con una fría visión del que no juzga, sino describe los hechos precisamente por lo involucrado que estuvo en tales acciones terribles, siguiendo órdenes, cierto, pero ejecutándolas. El filólogo italiano incluso sugiere que Jenofonte haya sido hiparco, es decir, jefe de caballería en aquel entonces, y es una hipótesis verosímil dado que éste escribiría finalmente un tratado al respecto. Es opinión de Higgins que dicha participación en el régimen fue determinante para el proceso de destierro que sufriría después nuestro autor, puesto que su actuación partidaria en los hechos registrados fue algo que Jenofonte pagó hasta sus últimas consecuencias el resto de su vida. Si bien la amnistía de Trasíbulo, luego de la derrota de los 30, cesó las persecuciones judiciales, la situación para el historiador no era nada halagüeña. Quizá por ello, en ese 401, decidió marcharse a la aventura que sería la más preclara de su vida.
Según su propio relato, todo comenzó con una misiva de su amigo y huésped Próxeno de Beocia, a la sazón miembro de la expedición de Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes por la posesión del trono, pero que, de momento, solo se presentaba como una expedición militar contra los Pícidas. Engañado, siempre según Jenofonte, incluido él mismo en ese engaño, luego de leer el mensaje se confió a Sócrates por consejo. El sabio, sospechando que la ciudad de Atenas recelaría de tal amistad con el persa aliado de los espartanos y enemigo suyo, le recomendó fuera a consultar el oráculo de Delfos. Habiendo marchado, Jenofonte cuestionó a Apolo a quién de los dioses sacrificando y rogando de manera óptima y mejor pudiera marchar al viaje que planeaba y habiéndolo hecho de la mejor forma, salvarse. Y respondió a él Apolo a los dioses que debía sacrificar. Después de nuevo regresó, dijo a Sócrates la profecía. Este al escucharlo lo censuró porque no preguntó primero si fuera conveniente que marchara o permaneciera, pero habiendo juzgado él mismo emprender el camino por la mañana, dijo era necesario hacer estas cosas que el dios ordenó. A partir de estas noticias, especula Anderson que Jenofonte recurría a Sócrates como figura paterna, dado que por este tiempo ya habría muerto Grilo, y es muy posible que nuestro autor aún no estuviera casado y sus vínculos personales con Atenas estarían, lo menos, mellados o fueran muy escasos. Luego de realizar los sacrificios recomendados por el dios, Jenofonte partiría engañado a la expedición persa, señalando como culpable de esta mentira a Clearco, y cuando finalmente se dio cuenta de la verdad, decidió permanecer fiel a Ciro, por lo que califica de aisgine, un sentimiento que mezcla el pudor, el honor y la vergüenza, lo que él sentía. Ideal de clase que el hipies Jenofonte acepta como su motor en las acciones. Como lectores del texto sobre sus hazañas en dicha expedición, es oportuno aclarar la habilidad para manipular que luce Jenofonte en la Anábasis, donde nos hace una exposición en tercera persona que lo aleja de los acontecimientos, pero que redunda en la manifestación de la iniciativa, fuerza de ánimo, elocuencia y astucia de Jenofonte, haciendo de sí mismo el centro de la empresa y el eje de la narración. Luego de su fallida expedición, como mercenario, Jenofonte planeaba regresar a casa, a Atenas, eso decía. Sin embargo, se enroló de inmediato con los espartanos que luchaban al lado de Agesilao, según el ambicioso rey, para liberar a los jonios de la opresión persa, si bien el monarca cimentaba la esperanza de conquistar el fabuloso imperio, una campaña supuestamente de venganza contra el malhadado Ciro. Hacia el año 399 Jenofonte será desterrado de Atenas en ausencia, ya que ni siquiera pudo regresar a ella. Las causas de dicho destierro han sido motivo de amplia especulación. Creo que podemos sacar en claro de todas ellas que fue un conjunto de factores que irían desde su otrora participación en el régimen tiránico de los 30, que aún no se olvidaba, su mal vista resolución de apoyar a Ciro el Joven en contra de Artajerjes, a la sazón aliado o en buenos tratos con los atenienses, las relaciones de íntima amistad que había sostenido con Sócrates, crítico de la democracia y sus métodos fallidos de aquellos años, y ya condenado a beber la cicuta, y finalmente el filolaconismo que comenzó a reconocerse en su relación con Agesilao, rey de Esparta. Anderson apunta un aspecto que me parece interesante. Cuando Jenofonte marchó con Ciro no era sino un aristócrata ático común y corriente, pero cuando regresó de su anábasis era un estratego distinguido, un peligro para el Estado, dado esta popularidad adquirida. La alianza con Artajerjes llevó a los atenienses en el año 394 a una declaración de guerra formal contra Esparta. Jenofonte, desterrado, ya no tendría elección y se volvió a Grecia con Agesilao, quizá incluso como combatiente, aunque Plutarco dice otra cosa.
El espartano derrotaría a la alianza tebano-ateniense en Coronea, y para Sarapómeroi ese sería el momento de su exilio e implicó alta traición, la eisangelía. Era esta un proceso legal donde, al comprobarse el cargo, el culpable sería condenado a muerte o exiliado de por vida, aunando a ello la pérdida total de los bienes y su derecho a ser enterrado en suelo ático. Ahora bien, la tradición podría paliarse un poco dado el ambiente proespartano que flotaba en el ambiente intelectual de Atenas. Desde el triunfo lacedemonio luego de la guerra del Peloponeso, varios atenienses se interesaron en la cultura del pueblo vencedor, para con ello superar el individualismo y demás vicios que minaban el carácter ático. El siglo IV será un momento de estudio serio de Esparta que se torna verdaderamente apasionado, y Jenofonte es el mejor representante de este filolaconismo de los círculos intelectuales, contemplándola como la solución de varios problemas esenciales de Atenas. En algún momento, quizá como cree Pomeroy antes de la campaña con Ciro o durante su corta expedición en Asia, Jenofonte contrajo nupcias. Lo hizo con Filesia, a quien Diógenes Laercio califica de la siguiente forma: Gynaion onoma Filesia. El término es un diminutivo que podría aludir a su bajo rango, pero quizá, como señala Carolina Olivares, fuera solamente una alusión a su juventud. Con ella engendró dos hijos, Grilo y Diodoro, apodados Dioscuros, según señala el mismo pasaje de Diógenes. El apelativo se considera proviene de la preferencia paterna por lo espartano, ya que el biógrafo lo trae a colación cuando refiere la marcha de Jenofonte a la tierra que le asignaron los lacedemonios por sus servicios prestados. Yo me atrevería a sugerir lo siguiente: ya que tendríamos un matrimonio un tanto precipitado de nuestro autor y dado que no esperaríamos que Filesia hubiera abandonado Atenas durante la ausencia de su marido, sino hasta su destierro oficial o incluso hasta su condena por traición, cuando perdería sus bienes muebles y la no comunicación impediría partos separados, los niños pudieron haber sido gemelos o mellizos y de allí su apodo, que luego cuadraría bien con las tendencias filoespartanas del padre, si es que la doble situación favoreciera dicho nombre. Tras dejar a Agesilao, a Jenofonte le fue concedida una hacienda por parte de sus amigos espartanos en Esilunte, Olimpia, e incluso se decía que Filópidas, un espartiata, le había regalado esclavos prisioneros de guerra para trabajar su nueva posesión. Posteriormente pudo comprar un terreno para erigir a Artemis un santuario. El terreno se ubicaba entre Lacedemonia y Olimpia, y aclara el historiador que se hallaba a unos 20 estadios del famoso recinto de Zeus. Jenofonte, adquiriendo el terreno, lo compra para la diosa como indicó el dios. Se encontraba corriendo por la región el río Selinunte. También en Éfeso, junto al templo de Artemis, discurre un río Selinunte, y en ambos hay peces y conchas. En la región de Silunte se hallan también fieras de todo tipo cuantas son presas de caza. Construyó también un altar y un templo con el dinero sagrado, y en lo sucesivo, siempre, tomando la 10ª parte de los productos estacionales del campo, realizaba un sacrificio a la diosa, y todos los ciudadanos y los vecinos, varones y mujeres, participaban en la fiesta. La diosa proveía a los asistentes harina, panes, vino y golosinas, y una porción de las víctimas del terreno sagrado y de las cacerías, pues también realizaban una cacería durante la fiesta los hijos de Jenofonte y los del resto de los ciudadanos, y los varones que quisieran cazar con ellos, y se apresaban aquellas del terreno sacro y también de Fóloe, jabalíes y corzos. Hay en el sitio sacro y en la pradera y en la montaña llena de árboles, tierras aptas para criar cerdos, cabras y bueyes y caballos. Incluso hasta las bestias de Tiro traídas a la fiesta pastaban bien. En torno al mismo templo fue plantado un huerto de árboles frutales, cuantos son dulces en las estaciones. El templo es pequeño,
se asemeja al grande de Éfeso, y la estatua de culto es semejante, de madera de ciprés, a la que en oro existe en Éfeso. Y se encuentra una estela junto al templo que tiene inscrito: es un recinto sacro de Artemis, el que lo posea y reciba su fruto, consagre la 10ª parte cada año, con lo que reste, restaure el templo, y si alguien no hiciera tales cosas, se cuidará de la diosa. El fragmento es clara muestra de la buena situación de Jenofonte ahora con sus amigos laconios, de cómo éste compartió su buena fortuna con sus vecinos y se granjeó a sí mismo su buena voluntad mediante las fiestas que organizaba con el diezmo de aquella región que había consagrado una diosa extranjera, pues me parece obvio que introdujo el culto efesio de aquella divinidad asiática que se identificó con la montaraz griega, de hecho, combinando las esencias de ambas. Por otro lado, cabría especular qué llevaría a los espartanos a tratar bien a Jenofonte, ahora ya distinguido general mercenario. ¿Ánimo de premiarlo? ¿Deseo de establecer una avanzada de su propio gobierno empleando para ello un aliado peligrosamente insubordinado? ¿Cómo saberlo? Lo que podemos entender es que Jenofonte fuera todavía un admirador de la cultura espartana, pues envió a sus hijos a educarse en la ciudad, con lo que, por otro lado, Lacedemonia obtenía excelentes rehenes para garantizar el comportamiento de este militar en el destierro. Arguye Carolina Olivares que los espartanos preferían instalar a los exiliados que amparaban en la periferia de su propia región, y ello respondería a la actitud siempre recelosa de este pueblo, agregaría yo, por lo que es muy probable que su estancia en Esilunte no fuera tan idílica como la presenta, e incluso que debió tener enemigos en la élite espartana, dado que su amigo real, Agesilao, no podía protegerle constantemente. Sin embargo, el sueño de Esilunte no podía durar para siempre. Luego de la derrota sufrida por los espartanos en Leuctra contra los tebanos de Paminondas en el 371, los eleos aprovecharon para invadir Esilunte y arrebataron su propiedad a Jenofonte. Diógenes Laercio nos da a entender que la familia tuvo que salir de huida. Los hijos escaparon a Lepreo con algunos sirvientes, en tanto que Jenofonte huyó primero a Élide para reunirse después con su familia en Lepreo y de allí marchar a Corinto en el invierno del 370-369 a.C. y donde se estableció. Por aquellos años las asperezas entre Esparta y Atenas se limaron, esto porque Tebas se erguía ya como una fuerza amenazadora. De ahí que el político Eubulo, muy activo durante esas fechas, propuso en Atenas que se decretara el regreso de Jenofonte, a pesar de que había sido él precisamente, años atrás, quien había conseguido el destierro del general. No sería de extrañar estas maniobras de índole diplomática, siendo Eubulo un avezado miembro del partido gobernante y una de las notables autoridades del momento. Sin embargo, no es seguro si nuestro autor regresó a su ciudad natal, cuando más envió a sus hijos a combatir a Mantinea, cuando espartanos y atenienses unieron fuerza contra el ejército de Paminondas allá por el 362. Diodoro, quizá el menor de los gemelos, parece que no destacó en la lucha y su única gracia fue continuar la línea paterna, puesto que tuvo un hijo a quien puso el nombre de su hermano. Esto porque Grilo sí fue un verdadero héroe en Mantinea. Grilo, estando asignado a la caballería, la guerra acontecía en torno a Mantinea, combatiendo con bravura murió, como dice Éforo, en el libro 25, siendo Hiparcos Efisodoro y Agesilao el estratega. En tal lucha también cayó Epaminondas. Jenofonte realizaba un sacrificio en aquel momento y al enterarse de la muerte de su hijo se quitó la corona sagrada en señal de duelo, pero al enterarse que lo hizo valerosamente volvió a colocar la corona con orgullo. No derramó una lágrima por su muchacho, afirmando: sabía que lo había engendrado mortal. La muerte de Grilo debió ser digna al extremo, pues el propio Diógenes recoge la noticia de que varios poetas compusieron encomios a su persona, entre ellos el orador Isócrates, y un hermoso epitafio, en parte, admite el biógrafo, para darle gracias al propio Jenofonte. Lo que fue de él después de su muerte
nos es desconocido. Podríamos suponer que siguió al lado de su familia y disfrutara de su nieto, pues las fuentes lo consideran longevo. Debió concluir su vida en paz, pero lo más seguro es que nunca haya vuelto a Atenas y muriera en Corinto, o quizá, como señala Pausanias, haya podido regresar a Esilunte, readmitido allí por los eleos que controlaban la región, pues a poca distancia del templo que construyó para Artemis se hallaba un sepulcro con una estatua de cantera que lo representaba. La fecha de su muerte se calcula a partir de una noticia que ofrece en su pieza Helénicas, en donde alude al tirano de Feras, Tisífono, que controló la ciudad en torno al 358-355 a.C., por lo que se piensa fallecería por ese tiempo a los 75 años aproximadamente.